Esto es Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hoy en los lunes de Aplicación Descubriendo iniciamos esta nueva semana con más conocimientos, análisis, reflexiones. Y en el día de hoy vamos a traerles este tema de la ley de causa y efecto, una gran ley universal en el marco del estudio de la lógica de la lógica. Este estudio que hemos venido realizando los 2 o 3 últimos lunes con Robinson, como es habitual. Y hoy va a ser muy importante porque esta ley es una ley muy clave, muy clave cuando se trata de entender, de pasar de ese concepto de Dios castigador o Dios premiador al concepto o a la idea o al conocimiento o al sentir de la creación como ley universal. Así que bienvenidos, vamos a saludar también a Robinson que ya está conectado. Hola Robinson, bienvenido. Hola Neil, qué gusto saludarte, igual que a la amable audiencia que siempre se conecta de lunes a viernes aquí en Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad y en especial en este día de lunes de aplicación. Vamos con toda con un tema muy interesante, como bien lo señalabas, de la ley de causa y efecto. Claro amigos, porque una de las cosas que hemos descubierto, analizado y tratando de comprender en su real dimensión, es cómo pasamos de dejar nuestros falsos dioses, nuestras viejas creencias, y en ellas un principio que siempre nos ha gobernado en las mismas, ¿no? Nosotros nos comportamos de una manera que le agrade a Dios, para que Dios en ese agrado, pues Él nos premie, nos bendiga, nos dé todas sus, o derrame sobre nosotros todas las bendiciones. O también nos dicen de que si nos comportamos fuera de la ley de Él, inmediatamente pues podrá sucedernos cosas por haber violentado esa ley. Pongo un ejemplo sencillo, ¿no? En las iglesias evangélicas, cuando alguien no cumple con la obligación del diezmo y le pasa algo que podría considerar que no es tan positivo, y se lo comenta a su líder pastoril, él le va a decir que está en deuda con Dios y que Dios apunta esas cosillas y en algún momento esas cosillas pueden reventar de esa manera. Entonces, cuando uno tiene ese concepto de Dios y comienza a desafiarlo y a partir de la investigación y la búsqueda comenzamos a pasar al entendido ya no de estos dioses de la antigüedad, sino de la misma creación, entonces uno comienza a preguntarse, ¿qué es lo que sucede entonces para que el ser humano avance y comprenda sus fallos, sus errores y sus virtudes? Una ley equilibrante en el universo que se llama la ley de causa y efecto, Robinson. Indiscutiblemente, Neil, eso que tocas tiene una esencia bastante importante y, y es necesario hacer un enlace en lo que hemos venido hablando, ¿no? Una de las cosas que hace la lógica precisamente es entregarle al hombre herramientas para que pueda comprender la ley y la verdad, lo decíamos en el programa pasado. Y cuando iniciábamos en el primer programa de introducción, hablábamos de cómo el hombre estaba constituido. Digamos, hay una base que entiende la parte física que la ciencia hoy pues ya lo tiene comprobado, que es el cuerpo y la mente. Hoy tenemos estudios en medicina, en biología con relación al cuerpo humano. Como es tangible, pues todos creemos y sabemos de él. Está la parte de la psicología, la neurociencia, que ha venido avanzando también mucho para todo lo que es la parte del cerebro y la mente. Sin embargo, en la parte espiritual y lo que es el alma, espíritu y alma, digamos, ahí hay una línea o frontera o límite en donde todavía está en esa parte mítica, dogmática, y allí en esa penumbra, llamémoslo así, de conocimiento,
acerca de lo que él es el espíritu y el alma, aparece la lógica como una herramienta para entregarle al hombre un entendimiento que le dé libertad. ¿A qué tipo de hombre? Ojo, al buscador. No estamos hablando de todos los hombres, porque no todos los hombres, como seres humanos, están interesados en buscar la verdad. Eso va despertando en cada uno de manera individual, espontánea y natural. Esa necesidad interior de encontrar respuesta más allá de lo aparente en ello. Entonces, allí, dentro del comprender, bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué nací? ¿Hacia dónde voy? En esa comprensión de la vida, el hombre hoy está esclavo de lo que tú acabas de señalar, cuando no tenemos una comprensión de lo que llamamos Dios, cuando no tenemos una comprensión de por qué pasa lo que nos pasa en la vida, cuando tenemos líderes espirituales, políticos, militares, religiosos, económicos, que se aprovechan de esa ignorancia que tenemos para crear fábulas judaicas sobre las cuales haya una dominación. Entonces ahí aparece la lógica de la lógica, y dentro de la lógica aparece una ley, la ley de causa y efecto, que también se llama la ley de karma y dharma. Y sobre ella vamos a entrar a profundizar para entender cómo esa ley sujeta a la primera parte que habíamos hablado, Neil, de el Dios, el sin nombre y el sin fin, el que no hace compromisos ni alianzas con ningún tipo de hombre, que no persigue a nadie, que no lanza flechas desde su aljaba a sus supuestos enemigos y que no ha hecho ningún tipo de alianza con ningún pueblo. Entonces, ese enlace de ese programa con esto va a ser muy importante para que ustedes que nos están escuchando hoy en vivo y los que nos van a ver en diferido puedan comprender este aporte, pequeño aporte que desde la interpretación de Neil y mi persona, que aclaramos, no es la verdad absoluta, es nuestro proceso de aprendizaje, lo ponemos a consideración de ustedes para que sirva como referente en esa búsqueda de su propia verdad. Adelante, Neil. Correcto. Entonces vamos a leer la parte de la lógica que nos va a enseñar, que nos va a plantear cómo funciona la ley de causa y efecto. Recuerden, esto será muy importante para entender fuera de la creencia de Dios castigador y premiador. Cuando ya usted entiende, comprende o está dejando atrás ese concepto que se derivó, que nació, que surgió, que se inició con o a través de la relación que tuvieron los humanos primitivos, los humanos de culturas antiguas, con seres extraterrestres que se presentaron como dioses, que estos sí castigaban o premiaban, ¿sí? Eso sí pasó con ellos, y quedó eso durante el tiempo como un rastro que hasta el sol de hoy la gente sigue creyendo. Robinson, quiero poner un ejemplo, ¿no?, que recién nos pasó. Una vecina se le murió, falleció su madre, desencarnó, una enfermedad. Y fue una situación bastante dolorosa para ella, como lo es precisamente. Y ella en ese cuestionamiento se preguntaba de que por qué su mamá, considerándola a ella una buena mujer, que había hecho las cosas bien en la vida, Dios la había dejado sufrir tanto en el padecimiento de la enfermedad que la llevó a la muerte. Y que todas las peticiones y las oraciones no las escuchó. No las escuchó porque su mamá murió de una forma en que, desde su punto de vista, fue un completo, digamos, Dios se desentendió con ella. Entonces entró como en un proceso de rebeldía detrás de ese concepto que ella tiene como Dios. Y este tema que vamos a tratar hoy da respuesta a eso. Primero partiendo de que Dios no es ese personaje que creemos que es y que da respuestas a situaciones como las que acabo de plantear, o cuando escuchamos que se dice, no es que Dios quiso así, Dios lo quiso así. Cosas dolorosas nos dan unas frases como para
para comprenderlo, para contentarnos, no sé qué. Y no es que el Señor lo quiso así, esa fue la voluntad del Señor. Y uno dice, no joda, pero ¿cómo? O sea, este Señor, ¿de dónde saca su voluntad? ¿Qué es bueno? Y no, la sabiduría de Él sabrá qué es bueno y qué es malo para nosotros. Entonces, ese concepto tiene que replantearse. Ahora, vamos a leer. Dice, así que creedme, toda fuerza negativa que liberéis y produzcáis en acción contra un semejante, se desencadenará contra vosotros mismos a su debido tiempo. Esto es importante, a su debido tiempo. Nada que perjudique a vuestro semejante quedará impune. Tendréis la oportunidad de ver en forma regresiva desde el mismo momento de vuestra muerte, entre comillas muerte, hasta vuestro propio nacimiento, con todos vuestros aciertos, vuestras buenas acciones, vuestras alegrías y desdichas, pero también lograréis ver el mal que causasteis a otros y vuestras malas intenciones en vuestro libre accionar, vuestros juicios sobre los demás. Veréis los efectos contrarios en contra de la ley que ocasionasteis. Aquí el individuo asume toda la responsabilidad de sus actos equívocos y experiencias o experimenta su propio castigo. Tendrá que revivir cada una de las escenas que protagonizó en su vida física y sabrá entonces el peso de su propia vergüenza y deshonor. Aquí nos plantea el documento algo clave, ¿no? El principio por el cual se rige la ley de causa y efecto es precisamente eso que de alguna manera ya hemos escuchado incluso en leyes físicas y químicas y todo esto. Toda acción desencadena una reacción. Toda causa necesariamente está ligada o desencadena efectos. Nada está suelto. Un efecto o una situación que estemos viviendo solo es la manifestación, la expresión, el resultado de una causa que lo originó. Y allí hay que entender que esa causa es simplemente una actuación que hayamos tenido, que puede ser de dos naturalezas, para entenderlo en principio. Una acción positiva, un pensamiento positivo, hábitos positivos hacia uno mismo y hacia los demás y hacia el mismo planeta, o lo contrario, que yo siembra a partir de mis pensamientos y emociones, división, enfrentamiento, o que viva en un constante desequilibrio con los demás. Todas estas acciones, todos estos pensamientos son, de acuerdo a esta ley, la causa. Y eso necesariamente no va a quedar en vano, eso va a tener efectos. Por lo tanto, aquí se entiende que hay una responsabilidad tanto en la causa, porque la generamos nosotros, y el efecto, porque es lo que recogemos de la causa. Es decir, que lo podemos plantear en términos de aquellas parábolas de Jesús. Todo aquel va a recoger lo que sembró. Causa-efecto. El efecto está ligado a una causa, la causa genera un efecto. Y así es que el ser humano tendrá que, dice acá, asumir toda la responsabilidad de sus actos equívocos y experiencias y experimenta su propio castigo, Robin. Totalmente, Neil. Así, volviendo al ejemplo que tú colocabas ahorita de la señora, hay muchas preguntas que nos hacemos todos nosotros los seres humanos cuando estamos aquí en este planeta viviendo y tratando de entender muchas cosas que suceden en la vida diaria de nosotros. Entonces, un ejemplo de eso, Neil, es preguntas como esta, ¿no? Hay niños que nacen bien con todas sus facultades físicas y mentales, y hay niños que nacen con problemas como síndrome de Down o parálisis cerebral o algún defecto tanto físico como cognitivo. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué este niño sí tuvo la fortuna de nacer con todas sus facultades mentales y por qué este otro niño no tuvo esa fortuna?
Entonces, ahí empiezan unos cuestionamientos dentro de lo que llamamos la justicia de Dios. Y el primer parámetro que hay que hacer para entender esto, Ney, es entender que la palabra Dios se le puede poner a cualquier tipo de personaje que, entre comillas, tenga poderes superiores a la raza humana. ¿Eso qué quiere decir? Que la palabra Dios no encaja dentro de la dimensión de la gran conciencia creadora o del Padre eterno de todas las luces o de la esencia universal de la energía sin nombre y sin fin. Y miren la diferencia que hay entre Dios y la gran conciencia creadora, la gran energía sin nombre y sin fin, el Padre eterno de todas las luces. Y ahí, en esa diferenciación, empezamos a entender en esa ley de causa y efecto que Dios no es la imagen del Padre eterno. Entonces encontramos dioses. Se habla de dioses en todas las culturas. ¿Y cuál es la característica de los dioses? Que tienen un conocimiento y un poder superior a la raza humana. ¿Cómo usan ese poder? ¿En pro o en contra? La gran mayoría de los dioses la ha usado en contra de la raza humana. Y esa mayoría de dioses lo que ha buscado es confundir las leyes eternas, los principios universales, para que el hombre precisamente en su mente juzgue a la gran conciencia creadora sin entenderla. El ejemplo que tú dabas, cómo mi mamá sufrió tanto y todas mis oraciones no fueron escuchadas. Entonces, la ley de la causa y efecto entra para dar una respuesta lógica, por eso se llama la lógica de la lógica, para darle tranquilidad al pensamiento y conciencia humana en su proceso evolutivo de la vida. Y en la medida en que el hombre entiende la ley de causa y efecto, empieza a hacerse responsable. Y aquí es donde comienza lo bueno de esa ley. ¿Qué pasa entonces? Hay que entender, primer punto, si hablamos de un Dios, como normalmente lo llamamos, y ahora lo trasladamos a la dimensión que es la gran conciencia creadora, el Padre eterno de todas las luces, es justo. ¿Eso qué significa? Que si es justo, toda persona que nace, si nace con unas condiciones es porque esas condiciones vienen por ley de causa y efecto, y entonces viene el primer parámetro, que es el proceso de encarnación. Eso empieza a explicar por qué unos vienen con todas sus facultades y por qué otros no. Entonces, una de las cosas interesantes que dice la ley es que así que toda fuerza que liberéis en contra de un semejante, ¿verdad? Se devolverá a ti a su debido tiempo. Y aparte dice la lógica que el dolor que te somete y te hace blasfemar no es en ninguna manera una forma de probarte o castigarte por parte del Creador. Es una acción depuradora del propio error de nosotros como seres humanos. Entonces, la maravilla de las maravillas, Ney, es que así como existe un sistema de justicia aquí en el planeta Tierra, donde hay tres poderes en lo que llamamos países democráticos, está el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y el poder judicial está conformado por unas cortes. Dependiendo del país, cambian de nombre, pero en esencia terminan siendo como las cabezas visibles de mayor rango y autoridad, que son las que rigen la justicia en ese país. Entonces hay una Corte Suprema de Justicia, hay una Corte Constitucional, ¿verdad? Hay un Consejo de Estado y dependiendo los niveles, cada uno tiene
digamos, un ámbito sobre el cual se mueve. De ahí, de los magistrados baja a unos jueces, y de los jueces hay un proceso, un debido proceso enmarcado dentro de unas leyes. Y esos principios allí se cumplen. Resulta que la gran justicia universal que nosotros siempre decimos, no, dejémoselo a la justicia de Dios, es un sistema que está instalado en el propio hombre. Y el hombre se convierte en su propio juez de conciencia. ¿Esto qué quiere decir? Tú lo has hablado aquí muchas veces y lo has explicado. Nosotros tenemos 7 discos memorias en donde estamos guardando toda acción, pensamiento, emoción y sentimiento de manera constante y permanente. Es decir, las pruebas del debido proceso de nuestra propia justicia quedan guardadas por dentro. Tanto es así que yo quiero preguntarle a los que nos están escuchando. Dígame que cuando usted se equivoca y sabe que se equivoca, usted nadie se lo tiene que decir. Hay una voz por dentro, la voz de la conciencia uno le dice, oh, me equivoqué. Eso no lo debía hacer. Me pasé, crucé la línea. Entonces, allí la ley de causa y efecto entra. ¿Por qué? Porque cada acción que nosotros hacemos va a tener un peso dentro de la ley. Para que nosotros seamos responsables, es decir, Neil, yo no le puedo echar la culpa de que si me enojé esta mañana, no, es que mi mujer me dañó el día. No, es que mi hijo definitivamente me la voló. No, es que ese banco ya me tienen aburrido con tanta llamadera. Entonces nosotros somos especialistas. Escuchaba una frase en estos días que hay 2 cosas que son la difícil y la fácil. La difícil, reconocer que nos equivocamos. La fácil, criticar a los demás de manera permanente. Eso ya casi se volvió automático en nosotros. Entonces, cuando la ley de causa y efecto aparece, es para hacernos entender que esa justicia divina que estamos esperando que llegue, señores, ya está instalada en nosotros como un sistema automático en donde se van guardando cada acción, pensamiento. Y sobre la intencionalidad, el sentimiento y la emocionalidad con la que usted procede hacia el otro, con esa misma intensidad la vida se lo devuelve. Entonces pongo un ejemplo simple. En la costa atlántica, donde yo nací, en el Caribe colombiano, digamos que aunque en todo el mundo está muy marcado, pero allá yo recuerdo que mis tíos, mis amigos, mis primos mayores me decían que para ser más hombres había que tener más mujeres. Y entre más mujeres tuvieran, mucho mejor. Y tú creces con ese paradigma. Y resulta que uno tenía una novia, la otra novia, y hasta 2 novias y 3 novias, y uno no le importaba el tema. ¿Cuándo vienes a entender que eso que estás haciendo no debiera ser? No porque te lo imponga alguien, no porque te lo diga una religión, sino porque te lo dicta tu propia conciencia. Cuando tú eres víctima de que tu pareja se va con otra persona o te es infiel con otra persona. Y tú lo ves y tú lo vives y se te salen las lágrimas y lloras. Entonces tú llegas y dices, ay, esto es lo que sintió la otra persona cuando yo se lo hice. Entonces ahí, Neil, la ley funciona de maravilla porque es una ley de aprendizaje en vivo. No te está castigando. El dolor no es para castigarte. Es para que reflexiones. Es una alarma. Te está diciendo, te estás equivocando, te estás saliendo del camino. Endereza. Es como si usted fuera por una carretera ancha en donde usted puede maniobrar, pero hay unos límites. Si usted se sale de esos límites, el carro se va a volcar. Entonces, antes de que se vuelque, hay una línea blanca que usted apenas la pita, empieza a pitar. Pi, 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 pi. Y entre más vas avanzando en la equivocación, más duro pita. Ese pito es el dolor. Es la reflexión.
Hay pilas que te vas a volcar, pilas que te vas a tirar tu vida. Y es ahí donde Neil, la ley de causa y efecto, empieza a enseñarnos a nosotros que nosotros somos nuestros propios maestros. Y esto es lo que empieza a darle libertad al hombre. Porque nadie te conoce, y yo quiero, mirándolo a los ojos a todos y cada uno de ustedes, nadie, absolutamente nadie te conoce a ti mejor que lo que te conoce a ti mismo. Tú sabes tus aciertos, tú sabes tus errores, tú sabes tus pecados, comillas, esas cosas, esos pensamientos oscuros, perversos que se te aparecen. ¿Quién los conoce? Solo tú. Y cuando tú te enfrentas a ellos, a tus propios demonios, o sea, a los míos y a los de cada uno, cuando nos enfrentamos a ellos, ahí es donde viene la toma de conciencia. O sea, ¿cuál es el objetivo de la ley de causa y efecto? Un proceso de aprendizaje. Entonces, en el caso que tú ponías, Neil, el dolor es una acción depuradora. Entonces, uno entiende el dolor de una hija que ve sufrir a su madre, pero resulta que hay una acción depuradora para la madre y para la hija. Y resulta que la ley de causa y efecto lo que hace es anotarnos todas las deudas que tenemos en contra de la ley que hemos violado. ¿Y qué busca la ley? Ponernos a paz y salvo con los procesos que tenemos pendientes de aprendizaje. Es como cuando usted va a la universidad. Usted va a la universidad y si usted se matricula en primer semestre y usted se tiró una materia, usted en segundo la tiene que repetir. Y hasta que usted no la pase, no pasa a la otra materia que le sigue. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos estar en octavo semestre con materias en sexto, en cuarto y hasta el primero, porque tenemos deudas kármicas. Y ahí es donde Neil comienza el equilibrio de esta ley tan importante. Sí, fíjate, aquí hay cosas importantes que comenzar a notar. Voy a hacer una diferenciación de cómo funciona esta ley en nosotros. De nosotros con nosotros mismos. Por ejemplo, nosotros venimos con leyes de funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿sí? Cada órgano de nuestro cuerpo está diseñado y tiene un principio de función específica por el cual fue diseñado. Pulmones, estómago, intestinos, células, cerebro, brazos, manos, ojos, todo. Tiene una ley de funcionamiento. Esa es la ley del cuerpo. Nosotros podemos transgredir la ley del cuerpo físico en la medida en que nos descuidamos o lo maltratamos. El ejemplo típico, si mi estómago está diseñado para ingerir alimento natural, que es parido de la tierra y toda esta cuestión, pero yo acostumbro a ingerir alimento procesado con toda esta industrialización de los alimentos. Evidentemente esa acción, porque es una acción, yo me alimento, estoy accionando, pero antes tengo que pensarlo, ¿verdad? Quiero esto, quiero lo otro, voy a hacer esto. Inmediatamente, cuando yo acciono, estoy agrediendo, y eso no va a suceder en que lo haga hoy y mañana, listo, no. Eso tiene que ser un proceso acumulativo de acciones en cuanto a lo que estamos hablando, el error, violentar la ley de funcionamiento del cuerpo. Y eso va a tener, sin duda alguna, o lo más seguro, una repercusión instantánea, o en meses o en años. De no ser así, recuerden que todas nuestras actuaciones son grabadas, no solamente en el cuerpo mental, sino en el cuerpo celular y también en el cuerpo espiritual. Y cuando hablamos del cuerpo espiritual, hay como un depósito que es la sustancia causal, es decir, donde se anotan todos esos debe de las cuentas que nosotros debemos ir poniéndonos al día. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la oportunidad de corregir, que es lo que la ley en principio busca en todas las creaciones, que tengamos un albedrío absoluto, pero que ese albedrío absoluto esté conducido por algo que nos enseñe, por algo que nos muestre el camino. Porque un albedrío que no esté sujeto a una enseñanza o aprendizaje
se convierte en lo que normalmente la gente dice, libre albedrío, puedo hacer lo que me da la puta gana. Y no es tan así, porque todo tiene una consecuencia. La consecuencia, por ejemplo, puede presentarse como dolor. En la medida en que yo violente la ley de mi cuerpo, entonces yo voy a comenzar a sentir dolores corporales en el órgano, en la parte del cuerpo que yo esté maltratando. Vienen los dolores y el dolor allí es una señal importante para determinar que estoy haciendo algo mal. Entonces la ley me da la oportunidad a partir del dolor de tomar conciencia de la ley que transgredí y corregir para sanar. De no existir ese mecanismo, yo mismo me mato, me autodestruyo. Entonces si ven que tiene un proceso, tiene un objetivo dador de vida, generador de vida. Y no solamente ocurre para una encarnación, y aquí es donde se entiende la maravilla de la reencarnación, que ya muchos niegan, porque pues salen unas teorías locas por allí, y que algunos le encuentran sentido. La reencarnación va acumulando, de alguna manera, esos hechos propios por libre albedrío o por albedrío, y que tienen que ser depurados en la medida en que yo experimente mis próximas encarnaciones. Eso es algo de yo con yo. Pero también la lógica advierte que son las formas en que yo me relaciono con el otro. O sea, lo que yo haga con el otro, el que esté al lado. ¿Sí? Más allá de mi cuerpo físico, más allá de lo que yo hago con mi mente, con mi espíritu, es lo que yo haga negativamente contra el entorno, contra otro semejante. Eso también tendrá unas consecuencias en la ley equilibrante de la causa y efecto. ¿Para qué? Para que yo, otra vez, aprenda. Tengo un libre albedrío, pero lo que yo tengo que entender es que ese albedrío no puede ir en contra de la creación de la vida, porque si no, entra en destrucción. Y la vida lo que promueve es que se expanda la vida y la creación. De tal manera que tiene que haber algo que sujete a los seres humanos a un camino de aprendizaje, no de imposición, de aprendizaje. Por eso en los estudios anteriores de la lógica leíamos que Dios no castiga a quien no sabe de Él, porque aquí no se trata de castigo. El sufrir las consecuencias de una decisión en albedrío no es un castigo. Es la forma en que la ley de la creación permite al ser humano que corrija y enderece el rumbo hacia la vida y la creación. Entonces lo que hagamos con el semejante también se devolverá a su debido tiempo. No como castigo, sino como la oportunidad de aprender. Por lo tanto, las situaciones dolorosas a nivel físico, dolorosas a nivel emocional, dolorosas a nivel de relaciones, es apenas una señal, una alerta, una luz que se enciende por parte de la ley creacional para que el humano, consciente de lo que está sucediendo, pueda corregir. Y si corrige, ya no va a sentir dolor, sino regocijo. Bien, el dolor es lo que podría interpretar bajo el viejo esquema como castigo, en el viejo esquema de Dios castigador. Y el regocijo es lo que puede interpretarse en el viejo mecanismo como bendición. Así, en ese nuevo contexto, ¿qué es castigo y bendición? El accionar del hombre en su albedrío. Y ahí no cabe echarle la culpa a otro y mucho menos al creador o a la creación. Entonces es muy importante que entendamos la ley de nosotros, la de nuestros cuerpos, la de nuestra mente, entenderla, conocerla. La lógica decía en las semanas pasadas, lo más importante del ser humano es el conocimiento de la ley, pero también el conocimiento de la ley de cómo me interacciono con los demás. Y lo curioso es que cuando yo cometo un hecho contra otra persona, se puede volver, ahorita Robinson ponía un ejemplo de que pues yo le puedo ser infiel a mi pareja y no necesariamente la voy a pagar, voy a permitirme utilizar este término, con que me sea infiel a mí ella. No, se puede presentar eso de otra manera relacionado con lo que causé. Entonces, pero es que a mí no, no es que va a ser ojo por ojo. Te hicieron infiel y ahora no. Vas a sentir las consecuencias de tu equivocación. ¿Para qué? Para que aprendas
Y esa es la maravilla de esta ley, aprender. No aprender no es una cuestión solo para evolucionar, es una cuestión para aprender sobre todo. Porque si decido aprender, evoluciono. Y si decido no aprender, pues me entanco y hasta puedo echar para atrás. La decisión de evolucionar es si asumo el aprendizaje como real, como efectivo, Robinson. Totalmente de acuerdo, Neil. Sería chévere que miremos qué está diciendo la gente en el chat. Recuerden darle me gusta, suscribirse, compartir y comentar. Esto es importante para todas las personas que no están conectadas hoy, pero que de pronto necesitan y requieren de este tema, Neil. Entonces, cuéntanos qué nos dice la gente ahí en el chat. José Campos dice, buenas noches, saludos desde Venezuela, muy buen programa, entendiendo esta ley, resumo, por cada acción hay un resultado. Todo es para aprender, ahí está, del diseño para bien de la naturaleza. También dice Luzmeri Vázquez, que está en Cali, en cuanto a las enfermedades, somos ignorantes de cómo funciona nuestro cuerpo y cómo lo daño debido a esto. Eso es clave, eso es clave. Mira, nosotros hemos caído en un error de creer que el funcionamiento del cuerpo deben saberlo los médicos. Es un error. Y un error en el esquema de enseñanza. A nosotros nos enseñan tantas cosas en la vida y no nos enseñan cómo funciona nuestro cuerpo. Claro, no deberíamos ser especialistas, claro, eso deberíamos dejárselo a un médico, pero nosotros debemos conocer el manual del usuario. ¿Sí? ¿Sabe que ahí construyen un aparato, un computador y hay un manual del usuario? Y está el manual del ingeniero, ¿no? El ingeniero es ya el que sabe la profundidad de eso, pero el usuario, que es el que lo va a usar todos los días, sabe cosas básicas y fundamentales del funcionamiento. Y nosotros no sabemos. No sabemos, y hay personas que se preocupan por saber, otras no. Y bueno, y ahí también hay un albedrío, ¿verdad? En yo decidir conocer mi cuerpo, la ley de función de él, o no. Y en la medida, y creo que eso sucede, Robinson, y a Luzmeri que nos pone esto, una persona que por siempre no quiso entender el funcionamiento de su cuerpo y por agredirlo sufre una enfermedad, lo que ocurre es que esa persona luego termina interesándose por las consecuencias de lo que vivió. Ojalá aprendiésemos antes de sentir el dolor. También está Mariposa, que en Estados Unidos dice, gracias Neil y Robinson por este compartir de sabiduría. Daniel dice, Daniel Augusto, sin duda la conciencia depende de lo que hagas con el otro. Dios no nos entiende por separado, nos entiende como un todo. Entonces, si tú maldices a tu prójimo, es como si lo hicieras contigo mismo. Tenemos también a Miguel González que dice, yo sí creo que la carne es una prisión y las maravillas naturales son solo el gran espíritu manifestándose en esta materia. Si lo ves, la célula es una obra de ingeniería. Pero entonces la carne no sería una prisión. Porque si la célula es una obra de ingeniería, ¿cierto? Esos son interpretaciones neonósticas que están causando mucho daño. Y que la gente de alguna manera encuentra sentido. También nos dice Clarice Aldana. La regla del oro del Maestro Jesús, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. O al revés, ¿no? Lo que no te quieren que te hagan, no lo hagas con los demás. Es una ley, ¿cierto? Una ley básica. También está con nosotros Casirés. Casirés dice, la sabiduría llega también en el hecho de aprender de nuestros errores, claro. También nos saluda a Andrea Vargas, Reinaldo Caicedo. Cuando un ser humano ignora el funcionamiento de esta ley, pero la experimenta sin ser consciente de lo que pasa, ¿no está aprendiendo realmente ni corrigiendo? Es una buena pregunta, Robbins. Sí, simple. Sí. Cuando nosotros tomamos y de niños nos dicen, no meta el dedo ahí en la vela, que se quema. Y nosotros vamos y metemos el dedo en la vela y nos quemamos. Y uno dice, ay, Dios mío, sí quema, ¿cierto?
Y somos a veces tan tercos que volvemos y metemos el dedo en la misma candela. ¿Qué quiere decir? Que en la ley de causa y efecto, la toma de conciencia y el proceso de comprensión en el análisis y el aprendizaje es lo que hace que el hombre vaya corrigiendo. Si el hombre no corrige por su nivel de inconsciencia, la vida vuelve y le pone la misma situación. Entonces vamos a poner escenarios, Neil, que son importantes para entender. Un escenario, vamos a cuando nacemos. ¿Qué escenarios pueden ocurrir cuando nacemos? Uno, que estamos con papá y mamá. Otro, que solo está mamá porque papá me abandonó. Otro, que es mamá la que me abandona y yo quedo solo con papá. Otro, que se va mamá y se va papá y quedo con abuelos y tíos y quedo con esa ausencia de padres. ¿Qué proceso de aprendizaje requiere ese espíritu que está allí? Resulta que puede ser, dentro de esa ley de causa y efecto, karma y dharma, que si tú fuiste un padre que abandonó a sus hijos y no tuviste la conciencia de hacerlo, la vida te pone a estar sin padres para que tú entiendas el valor. Entonces, generalmente, las personas que no tuvieron su padre a su lado, estoy hablando del caso de los hombres, dicen, yo no quiero que suceda eso con mis hijos, yo quiero estar allí con mis hijos. Entonces, le voy a poner un caso personal. Mi papá biológico, conmigo, tuvo 13 hijos con 7 mujeres. No joda. El propio 7 mujeres, ¿no? Y resulta que cuando yo escuché la historia de mi mamá, imagínense, para completar el tema y lo podamos entender, yo soy trillizo, pero de diferentes mamás. Es decir, en el mismo mes nacimos 3 hermanos con 3 mujeres diferentes y el mismo papá. Carajo. O sea, el hombre, Bastante inquieto. Sí, bastante inquieto. Entonces, la pregunta es, ¿qué debíamos aprender estos 3 hermanos? Y una de las cosas que cuando a mí me contaron esa historia, lo primero que yo dije, no, yo quiero tener mis hijos solo con una esposa. O sea, yo no quiero tener 13 hijos, 7 mujeres. Entonces, ese espejo que me había tocado, yo no crecí con él. Tuve la bendición de que otra persona, mi papá, al que considero mi papá, me dio su apellido, me enseñó muchas cosas, me dio su amor y yo lo adoro como papá, ¿cierto? Y la vida me puso allí porque yo tenía que aprender algo. No era un castigo, como bien lo señalaban ahí. Puede que yo no tenga mamá. En el caso de eso, entonces imagínense una mujer, y lo vemos a cada rato. Ustedes seguro conocen parejas o jóvenes que salieron embarazadas y la primera opción es un aborto. Vuelve y sale embarazada, otro aborto. Vuelve y sale embarazada, otro aborto. Pero a la vez usted puede conocer parejas que llevan intentando tener un hijo y queda embarazada la mujer y lo pierde. Queda embarazada la mujer y lo pierde. Hasta que la vida le da la oportunidad de tener un hijo. ¿No será que esa mujer primero en otra vida los abortó intencionalmente y esta vida le enseñó a cuánto valía tener un hijo? Entonces, todo eso que experimentamos como castigo, una crisis económica, una separación, una pérdida de un ser querido, un defecto físico, una situación X que nos genere dolor, es una oportunidad de un proceso de aprendizaje. Entonces ahí es donde yo digo, Neil, que aparece el maestro amor y el maestro dolor. En la vida, la ley de causa y efecto, dentro del debido proceso, te manda primero al maestro del amor. ¿Qué te dice? Mijo, sea hombre de una sola mujer. Mujer, sea un hombre de un solo marido.
Hijo, respeta a padre y madre. Padre y madre, ama y cría a tu hijo, sé responsable con él. O sea, la ley te lo dice amorosamente para que nosotros lo entendamos. Cuando yo desoigo el consejo sabio del maestro amor, aparece el maestro dolor con unas características muy interesantes. Mientras el maestro amor te habla con ternura, te habla con claridad, pero no te insiste. Te habla una sola vez, si tú lo tomas bien, si no lo tomas también. Y si no lo tomas, él simplemente se va. Él sabe que ya su turno terminó, aparece el maestro dolor. Ejemplo simple. Usted siente, oh, tengo alguito aquí en la muela, y se mira al espejo, ay, tiene un puntico negro. Ay, sí, tengo que ir donde el dentista, al odontólogo. Y se te olvida, y no voy mañana, y voy pasado, voy en 15 días, voy en un mes. A los 4 meses ya no tienes un puntico, sino una tronera, un tremendo hueco. ¡Pum! Comiste cucayo, Dulce. el pegado del arroz, un dulce, y ¡pum! Le dio en el nervio. 3 de la mañana se te alborota ese dolor, todo cerrado, y ¿qué es lo primero que tú dices? Uy, no, mañana voy para donde el odontólogo mañana. Y sales corriendo para el odontólogo. Ojo, el dolor de muela es un castigo, no, es una alarma. Porque si tú no tuvieras el dolor, ¿sabes qué pasa con tu muela? Se pierde. Si nosotros no tuviéramos dolor en el alma, perdiéramos el espíritu, porque no nos diéramos cuenta de dónde nos estamos equivocando. Nadie te va a decir en dónde te equivocas. Mejor que lo que te lo va a decir tu propia conciencia. Y entonces, cuando yo entiendo que el dolor aparece en nuestra vida como una acción depuradora del error, entonces, simple. Tuviste una decepción amorosa. Entonces tú te encierras en tu cuarto y ahí está al lado y en la cama. Hola, ¿cómo estás? El maestro dolor al lado tuyo. Tú dices, uy, no, yo no quiero sentir este dolor. Me voy para una discoteca y vas para la discoteca y bailas y te tomas un trago y otro trago. Y cuando te sientas al lado de la mesa te dice el dolor, hola, aquí estoy, vengo a enseñarte algo. Tú dices, no, váyase. Entonces tú ese dolor no lo aguantas, dices, no aguanto, compras un tiquete, te vas para una isla del Caribe, llegas a esa isla del Caribe, sueltas las cosas, te vas para el mar, te tiras al nada, te vas al fondo y tú crees que el dolor se va a ir y de pronto aparece de la nada y te dice, hola, aquí estoy, quiero enseñarte algo. Resulta que el maestro dolor va a estar ahí insistente y entre más tú lo niegues, entre menos lo escuche, entre más prepotente te portes con él. ¿Qué consejo me enseñó a mí la vida? Siéntate y aprende del maestro dolor. No es fácil, no es fácil. No nos gusta reconocer que nos equivocamos. Y aquí en EIL, en varios programas lo hemos dicho, nosotros cometimos errores en el proceso de búsqueda espiritual. Nosotros estuvimos en un grupo espiritual. Nos creímos elegidos. Les abrimos y les cerramos las puertas del cielo a la gente en nuestra ignorancia. Y eso nos pasó factura. A mí particularmente me pasó factura. Entonces, este compartir, muchachos, no es que, como la gente piensa, no, que me iluminó el Espíritu Santo y yo vine designado. No, esto ha sido el mayugar de muchos errores, de mucho dolor, de mucha toma de conciencia, de mucho, siéntate con el maestro dolor de frente y reconoce, hey, me equivoqué. Sí, me equivoqué. Me he equivocado con mis hijos, me he equivocado con mi esposa, me equivoqué con la gente, me equivoqué conmigo mismo. Pero ahí viene una cosa más importante, Ney. Es que este dolor no es para que te latigues. Como nos enseñaron, que usted tenía que coger y para perdonar su pecado, usted tenía que subir Monserrate en Bogotá de rodillas. O en Semana Santa usted tenía que coger un látigo y pegarse. Digamos, hoy no lo hacemos físicamente, pero sí lo hacemos mentalmente. Y eso es un error. El proceso de aprendizaje no es de castigo, es de toma de conciencia. Es decir, venga, oiga, yo me equivoqué.
Vean, usted perdió su relación de pareja, no está con sus hijos por una infidelidad. Y usted se da cuenta que se equivocó. Y usted dice, hombre, la próxima que tenga una pareja, de verdad la voy a valorar. Le voy a dar lo mejor de mí a esa persona. Así esa persona pueda que se equivoque, no importa. Es que el que tiene que aprender soy yo. Y así, en muchos de los errores que hemos cometido en la vida es tan linda, tan hermosa, que nos da la oportunidad de resarcir. Porque realmente, más que un pecado o un error, yo lo llamo un necesario proceso de aprendizaje. Cuando usted no sabe, lo más lógico es que se equivoque. Y nosotros estamos en un proceso de aprendizaje, señores. Nosotros no nos la sabemos toda. Nosotros, como decía Neil, no veníamos con el manual debajo del brazo. ¿Quién de ustedes, cuando tuvo su primer hijo, debajo del brazo decía, venga, cómo ser papá, manual de cómo ser papá? El día que usted se casó, manual de cómo ser esposo. El día que usted nació, manual de cómo ser hijo. El día que usted vivió en sociedad, cómo ser buen vecino, cómo ser buen ciudadano. Eso nos ha tocado en el ensayo y el error. Ahora, esos karmas individuales se vuelven karmas colectivos. Miremos nuestro país, el caso de Colombia. Enfrentamientos ideológicos permanentemente en una secuencia que se ha venido repitiendo generación tras generación. Cuando alcanzamos la libertad, ¡pum!, nos dividimos entre federalistas y centralistas. Después aparece Santander en el caso de Colombia y queda el Partido Liberal y el Conservador. Después nos volvemos chulavistas y nos volvemos pájaros. Después nos volvemos guerrillas y paramilitares. Después entramos a izquierdas y a derechas, a comunistas y a socialistas o capitalistas. Y siempre estamos rondando ahí y el país no ha aprendido. Seguramente Venezuela lo que está viviendo es porque no ha aprendido. Lo que está viviendo Argentina, lo que está viviendo Bolivia, lo que está viviendo cada país, pero lo que vive cada continente y lo que estamos viviendo como planeta. No es absurdo que nos matemos entre nosotros mismos. Sí, es supremamente absurdo. ¿Y qué va a hacer el planeta? Un día se va a sacudir, un día va a decir, me cansé de ustedes seres humanos que no aprendieron con amor, ahora van a sentir el rigor de lo que ustedes mismos sembraron, ahora lo van a cosechar. ¿Y eso cómo se llamó? Profecías, que nos determinaron un proceso duro de aprendizaje, pero después dice que cuando ya tomamos la conciencia, después de la tormenta, viene la calma. Así como ocurre en lo individual, ocurre en lo familiar, ocurre en lo regional, en lo nacional, en lo continental y en lo planetario. Entonces, allí la ley de causa y efecto entra con un propósito de que entendamos la comprensión de la ley y la verdad. Entonces, cuando ya asumo eso, Neil, yo dejo de descargar mis responsabilidades en otros. Entiendo que el dolor que me somete y que me hace blasfemar no es una forma de probarme Dios. Es una acción depuradora de mi propio error. Bien, vamos a leer lo que nos falta en cuanto a esta ley de la lógica. Decirles que este documento pueden descargarlo libremente de nuestra página rcpc.com.co con el título La lógica de la lógica. O en su defecto pueden descargar el libro de donde se saca, que es el libro del contactado Enrique Castillo Rincón, que se llama OVNI Gran Alborada Humana, que también pueden descargar en la misma página gratuitamente. Sigue diciendo, esta información que habrá de vivir todo desencarnado está escrita en su propia sangre. Por lo tanto, deberá vivir y sentir el mismo dolor atroz que causó, en su misma esencia. Así que usad bien el conocimiento que se os otorga. Sed sabios al hacer uso de él. Esta acción preserva al hombre de errores y fallos en sus vidas. Es claro razonar sobre las cosas que ocurren durante la vida de los hombres. Algunos creen que el dolor que os somete y os hace blasfemar no es más que una forma de probaros por Dios. Yo os digo, el dolor es necesario para el hombre de paso por este planeta, no como una acción probadora de Dios,
sino que es necesario para moldear al individuo en acción depuradora de su propio error, tanto presente como pasado. Aquí el karma funciona con toda su perfecta armonía como ley equilibrante y con matemática precisión. Por lo tanto, aprended a superar y reivindicaréis vuestro espíritu sin caer en agonías que solo alargarán vuestro sufrimiento. Así os digo, aquí, en este planeta llamado Tierra, como resultado de múltiples experiencias evolucionarias, se está conformando un nuevo hombre que poblará este lugar del vastísimo universo, con los componentes necesarios para su óptimo desarrollo mental espiritual, que logrará alcanzar nuevos y altos niveles de conciencia en su camino hacia el conocimiento universal de la gran conciencia creadora. Y uno de los elementos que deberá utilizar o saber utilizar, como lo dice aquí, así que usad bien el conocimiento que se os otorga, sed sabios al hacer uso de él, que es lo que nosotros intentamos impulsar en los lunes de aplicación. Sed sabios al hacer uso de él. Esta acción, ojo, preserva al hombre de errores y fallos en sus vidas. Por lo tanto, todo esto que nos está enseñando la lógica de entender que nuestras decisiones, que nuestras acciones como causa van a generar efectos positivos o negativos conforme a esa causa. A nosotros mismos, a los demás, al planeta, como ahorita planteaba Robinson. Y comienza la búsqueda, ¿verdad? Y en la búsqueda encontramos el conocimiento. ¿Para qué tenemos el conocimiento? Para que nos sirva, como dice aquí, preservarnos del error y los fallos en nuestras vidas. Así que no vale, no tendría sentido que estemos en este camino de investigación y de búsqueda y estemos cometiendo los mismos errores y fallos en nuestras vidas, porque estaríamos tomando el conocimiento para lo que no es. Este conocimiento es para sanarnos. La búsqueda, la investigación no está para resolver solo misterios de nuestra identidad, de nuestro origen y todo aquello, siendo esto positivo. El conocimiento nos va llevando a un encuentro con nuestra propia esencia y con nuestro propio error. Y el dolor, entendiéndolo como una acción depuradora e impulsora de nuestro espíritu, inmediatamente va a ser utilizado por nosotros, si somos conscientes, en un elemento de ayuda y de impulso. Así que la lógica de la lógica en este sentido plantea esto, fíjese, casi al comienzo. Este documento que estamos leyendo tiene 7 hojas. La segunda está planteando esto. Mire que lo plantea desde el principio. El principio habla de la ley, habla del Padre que nosotros apenas estamos descubriendo, y luego lo que debe suceder con nosotros. Pulirnos del error. Y para eso hay una ley, existe una ley y debemos entender cómo funciona, y es de la que hoy hemos hablado. La ley de causa y efecto, y en ella no podemos meter a nadie ni señalar a nadie, sino autorrevisarnos y los conocimientos que utilicemos que nos ayuden sobre todo a no cometer los errores y los fallos en nuestras vidas. Robinson, ya llegando casi al final del noticiero. Sí, quiero subir un poquito, Neil. Quiero poner un ejemplo. Bueno, bájalo para que entender esa. Mira lo que dice esta parte. Por lo tanto, aprended a superar y reivindicar a vuestro espíritu sin caer en agonías que solo largarán vuestro sufrimiento. Y no, hay una parte donde dice... ¿Qué más dice? A ver, te lo busco. Devuelve de esta acción. Acá, ya lo vi. Tendrá que revivir cada una de las escenas que protagonizó en su vida física y sabrá entonces el peso de su propia vergüenza y deshonor. Vamos a un ejemplo práctico, Ney. Vamos a imaginarnos una de las cosas que se vuelve muy común en nuestra sociedad de hoy. La infidelidad. Y vámonos a un ejemplo sencillo. Imagínense que usted en su casa, voy a poner un ejemplo de un hombre, y secretamente su esposa le coloca 7 camaritas, de esas chiquiticas, de espía, que usted no sabe,
Y resulta que le pone una aquí en la coronilla de la cabeza, otra se la pone aquí en la frente, otra se la pone aquí en el cuello, otra en el corazón, otra en el plexo solar, otra más abajito del ombligo y la última, me disculpan, se la pone en la punta del pipí. Y resulta, pero usted no se dio cuenta. Y usted salió de farra, ¿cierto? Se consiguió a su amiguita y su amiguita, bueno, se fueron para el motel y después de ahí la amiguita le dijo que tenía otros amigos y usted se fue para una recocha, hizo una orgía ni la hijo de madre, se gastó la plata del mes, la locura. Y bueno, al domingo siguiente, al día siguiente domingo, su esposa a mediodía le prepara una cena espectacular, tipo romántico, lo pone ahí. Y resulta que ella sacó la grabación de las 7 camaritas y la puso en un archivo MP3, MP4, lo puso en el computador y le dijo, mi amor, quiero compartirte algo en el día de hoy. Y ella te abraza, te besa y pone a funcionar el video bien y se empiezan a proyectar todas las escenas de lo que hiciste el día sábado. Y tú le habías dicho que te habías ido a trabajar y que te habían demorado y que te habían hecho trasnochar y que por eso habías llegado tarde. Y ella en consideración te preparó ese almuerzo divino, con todas las de la ley, todo romántico. Y cuando empieza a proyectarse todo lo que tú has hecho, ella te abraza, te da un beso y no te dice absolutamente nada. No te reclama, no cambia su cara, no cambia sus gestos. Ella sigue siendo la misma mujer que siempre te ha amado. Yo le preguntaría a los hombres que nos están viendo, ¿qué sentirían ustedes? ¿Qué sentiríamos nosotros al ver que todo eso se está proyectando ahí? Entonces hay un conocimiento que ya tiene algún tipo de validez científica, que son las experiencias después de la muerte. Gente que ha vivido el proceso de muerte y ha regresado. Y una de las cosas que dicen es que precisamente vemos todo el cassette. Y yo le digo, no hay cosa más compleja para un juicio que uno reflejarse. Miren, si nosotros pudiéramos grabar los momentos en que cogemos rabia y nos viéramos después, seguramente nos daría vergüenza. Es fácil. Cuando usted ve a alguien en el centro o en un bus coger rabia y discutir con otra persona, usted dice por dentro, uy, qué vergüenza, yo no haría eso. Porque usted lo está viendo, tiene la oportunidad de verlo. Entonces, la pregunta, Neil, estamos hablando del lunes de aplicación, ¿qué es lo que yo debo hacer con este conocimiento? Simple, yo no tengo que esperar el día para desencarnar, para que me muestren la película, para ver dónde me equivoqué. Todos los días, muchachos, en la metacognición, es la capacidad de ver lo que pienso para que el cerebro se transforme, es reconocer dónde me equivoqué. Me acosté. Uy, hoy le contesté mal a mi esposa. Uy, hoy me pasé de piña con mi hijo. Hoy le contesté mal al señor que se atravesó en la moto. Porque todos esos pequeños errores van siendo un proceso de aprendizaje que si los pasamos por alto, por ley de causa y efecto, tarde no lo van a cobrar ellos. Entonces con esto... sí, cerramos. Yo diría que queda faltando, pero por hoy sí, está claro. Muy bien y chévere que para cerrar, pues... revises qué nos dicen nuestros amables. Sí, saludamos a Claudia que nos dice, así es, Robinson, cuando nos vemos por un video, nos sorprendemos, gracias por recordarnos algo. Cuando dice, será su propia vergüenza y deshonor, dice la lógica, tendrá que revivir cada una de las escenas que protagonizó en su vida física y sabrá entonces el peso de su propia vergüenza y deshonor. Mirad, aquí voy a aprovechar esto, porque siempre que hacemos estos programas tratamos de generar claridad a partir del mensaje estelar, no a partir de lo que nosotros consideramos.
sino lo que el mensaje estelar viene enseñando. En el proceso de desencarnación, advierte el documento de que el desencarnado le pasan la película de su vida. ¿Lo dice así? Entonces, para entenderlo, es como cuando entras al túnel y comienzas a ver esa vergüenza y deshonor. Eso que ustedes ven allí es lo que otros están distorsionando, diciéndole que son arcontes. Porque hay una teoría que viene tomando forma en medio de todos ustedes, y es que el proceso de la desencarnación es un proceso controlado por los arcontes. Y que la reencarnación es una mentira a los arcontes para que usted no se vaya para el cielo o para dimensiones superiores y se desprenda de la materia, sino que usted vuelva acá a servirles de pila energética y chuparle su energía. Esa es esa teoría. Esa teoría desconoce muchísima información. Esta es una teoría que trata de responder a partir del desconocimiento de leyes universales. Cuando usted no las tiene, usted tiene que lanzar una teoría que le dé sentido a su existencia. Pero cuando no conoce las leyes, que es lo que nos trae el mensaje estelar, nos dice que el proceso de la reencarnación o desencarnación, el desencarnado tiene que vivir, tiene que recrear como película, en un flash de película, todo el proceso de encarnación. Y si eso está ligado a corrupción, a engaño, a maltrato y violación, ¿cómo creen ustedes que se va a presentar esa memoria? Como lo que es fea. Esos son sus propios arcontes, entre comillas, no siéndolo, sino memorias negativas. Y afortunadamente el proceso de desencarnación y la anotación de dichas actuaciones le dan otra oportunidad para que aprenda y limpie su espíritu. O sea que si lo notamos bien y con inteligencia, comprendiendo las leyes del espíritu, las leyes de la creación es benévola hasta una expresión que uno ni se la imagina. Porque el destino, o mejor el destino no, el designio de todo ser nacido en la luz es regresar a la luz. Y el proceso que ha vivido, en el que por muchas condiciones externas ha ennegrecido su propio espíritu, la ley le permite limpiarlo. Y eso no se logra en una encarnación, creyendo que después de ella... ¿Se te fue el audio? A ti. ¿Me escuchas? No, me están escuchando, tranquilo. Entonces, no vayan a creer que en una sola encarnación, para querer nosotros ir a donde no tenemos que ir, vamos a escapar a lo que todavía nos falta por completar. Así que, ¿qué es lo más importante? El conocimiento de la ley universal, que es la que no conocemos de mucho. Bueno, Robinson, no me escuchas, ¿verdad? No me escuchas. ¿Me escuchas? Bueno, vamos, ahí me escuchas. Ahora sí. Ok. Ahora sí. Estaba concluyendo allí porque este es un tema muy importante y bueno, y como nosotros acá tenemos la experiencia de lidiar con nuestros oyentes más fieles, digamos, pues tratamos de que el conocimiento estelar dé respuesta a las dudas que hay, de las inquietudes que hay o las suposiciones que comenzamos a tener porque faltan herramientas de conocimiento. Y listo. Ahí Neil, me gustaría, ya que tocaste eso, hay un punto que me parece clave, ¿no? Para entender la justicia de la que hablábamos al principio. Entonces, imagínense que nosotros vivimos una encarnación completica y desencarnamos. Y resulta que cuando desencarnamos, en ese momento que lo hacemos, nos pasa la película y nos dice, vea, esta la hicieron bien y aquí metiste la pata. En esto. La ley es tan benévola que te dice, ok, vas a encarnar nuevamente. Decide de todo eso que quieres corregir de manera consciente. Y tú escoges el paquete. Y dices, quiero esto. Entras a esta vida y en esa vida te vas a encontrar con ese paquete. Con la diferencia que no vienes con la conciencia despierta de que tú mismo lo elegiste.
sea de manera consciente o de manera inconsciente. Entonces, ¿qué pasaría si, digamos, Pablo Escobar, muy reconocido en el caso colombiano por su grado de maldad, cómo encarnaría a Pablo Escobar nuevamente? ¿Qué proceso? Voy a poner otro ejemplo. Dos hermanos que crecieron juntos bajo un techo muy amoroso, pero que con el tiempo terminaron odiándose, pero a morir, hasta el punto de querer matarse. Y llega un punto que se matan los dos. Y la vida vuelve y los manda, pero los manda como gemelos siameses, unidos. Entonces, ahí no es un castigo, es la oportunidad para entender que el otro es importante para él y el otro también es importante para el otro. Y ahí hay una oportunidad de aprendizaje. Nacieron siameses porque necesitaban aprender a estar juntos. La pregunta es, ese paquete que te tocó en esta vida, ya deja de verlo como un castigo, siéntate y analiza cómo está conformado el paquete. Y apenas entienda cómo está conformado ese paquete de tu vida y para qué te tocó, no por qué te tocó, sino para qué te tocó, les cuento que la carga se aliviana y te motivas a mejorar y dejas el sentimiento de victimización y de dolor para acercarte al de conciencia y libertad, Neil. Bien. También Soledad dice, Neil, causa y efecto se genera en esta encarnación y karma y dharma es lo que se va arrastrando en las encarnaciones anteriores o es lo mismo. Bueno, vamos a entender lo sencillo. Toda causa genera un efecto, ¿ok? Toda causa genera un efecto. Cuando el efecto es placentero o lleno de bendiciones, se llama dharma. Cuando el efecto produce dolor, se llama karma. O sea, la karma y dharma no es causa y efecto, no. El karma y dharma es la forma del efecto. Es la vibración del efecto. Cuando el efecto es gozo, dharma. Cuando el efecto duele, es karma. ¿Qué lo genera? Causa. Entonces, ¿qué causa el karma y el dharma? La causa. Yo quiero tener dharmas, genero causas positivas. Quiero por elección tener karmas, genero causas negativas. Es una ley, funciona. Crea en ella, no cree en ella, la entienda, no la entienda, me guste, sea ateo, no me guste, sea ateo, sea religioso, sea agnóstico, sea astronauta, lo que sea, eso no importa. Usted es ser humano y está regido por leyes creacionales. ¿Para qué? Para que aprenda. Entonces, cuando siente el dharma, usted se siente bien. Dice, identifico la causa. Es bueno que haga esto. Lo voy a seguir haciendo para obtener más dharma, más beneficio, más amor, más lo que sea. Pero cuando siento el apretón de la vida y yo digo, pucha, ¿qué hice mal? Yo, ¿qué dejé de hacer? Esa es la pregunta, como decía Robinson ahorita. ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Qué tengo que aprender? Y cuando yo pienso así, ocurre una vaina fantástica. Dejo de ser víctima. La victimización es lo peor que el ser humano puede adoptar a nivel interno, a nivel social y a nivel de humanidad. El hombre tiene que asumir responsabilidades a todo nivel. No que la política. ¿Y nuestra responsabilidad dónde está? No, que los científicos. ¿Y nuestra responsabilidad dónde está? No, que los arcontes. ¿Y mi responsabilidad dónde está? Entonces, en estos ámbitos en que Robinson, usted y yo estamos metidos, se da mucho la victimización. Tanto en las iglesias, y cuando usted sale de la iglesia, pues está aburrido y se mete en la búsqueda, ahí también lo hacen víctima. Llegaron los Anunnaki, llegaron no sé quién, hay una mesa directiva que se esconde en Chambal y son los que me gobiernan, y dele, y dele, y dele. ¿Y qué podemos hacer? Nada. Usted es víctima. Pida al cielo para que venga y lo salven. Religión. Usted como buscador todavía está en religión.
solo que con otros términos más sofisticados y más locos y más vainas. Pero si comenzamos nos sentamos y decimos, bueno, esta vaina, ¿por qué se originó? Ok, investigo. Chin, 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 chin. Y después vamos a encontrar que por nuestra inocencia, nuestra inoperancia, nuestra frescura, nuestra comodidad, nuestro error, nuestra corrupción, tiene lo que tiene así. Entonces ya se acaba la conspiración y usted comienza a resolver. Y se une al otro para resolver al lado del otro. Y ya usted se convierte en un peligro para quienes en algún momento diseñaron para que usted se sintiera víctima. Entonces esto es maravilloso. Hay personas que se enferman y se enferman porque esas son las víctimas. La victimización lleva a la enfermedad. Y si usted asume responsabilidad, se sana. Mire nosotros mismos nos hemos engañado. Entonces, en estos contextos, porque nosotros debemos saber, Robinson, que nosotros le hablamos a un tipo de personas que se conectan aquí, con un tipo de anhelos, de necesidades, de inquietudes, de preguntas, y nosotros como comunicadores o creadores de contenido, que tenemos un conocimiento en la mano que no es nuestro, tenemos que saber cómo eso debemos darlo, cómo eso debe entregar lo que ya nosotros intuimos que se necesita, porque no solamente para ustedes, nosotros también hacemos parte de ese grupo de necesidades, y saber comunicarlo para que haya una comprensión de lo que dice aquí, no volver a cometer los errores del pasado o los fallos en nuestras vidas. Entonces, eso es importante, Robin, porque a veces pelamos bola, como se dice por ahí. Y ya nos tenemos que ir. Ya nos tenemos que ir. Algo para terminar. No, ya. Ya, ¿verdad? Bueno, ahí quedamos con esto. Recuerden que con Robinson, amigos, estamos todos los lunes. Con Robinson estamos todos los lunes. Le llamamos lunes de aplicación. Es una dimensión en descubriendo, como han escuchado, más desde el punto de vista personal, interior, espiritual, transformación. Y estamos en medio de un estudio que se llama La Lógica de la Lógica. Un documento, el que yo tengo acá de 7 páginas, del que cada lunes le estamos sacando fragmentos de estudio. Así que si quiere conocer los fragmentos anteriores, le invito a que entre al canal. Es más, lo voy a poner aquí porque yo sé que la gente me pregunta. Permíteme, Robinson, hacer esto. Aquí usted entra al canal Descubriendo, entra a YouTube. Entra a YouTube desde su celular o desde su computador, tablet o cualquier cosa. Busca el canal Descubriendo. Aquí está el canal. Le da a entrar. Y aquí usted podrá ver esta línea que dice inicio, videos, short, en directo, listas y publicaciones. En listas, se hace clic en listas. Y aquí están las listas de programas que se hacen con una secuencia. Este especial que se llama La Lógica de la Lógica ya lleva 3 videos. Aquí están, usted le hace clic. Le va a aparecer el primero de la lógica, que se llamó Las claves ocultas reveladas para el buscador. El segundo, ¿existe algún pueblo elegido por Dios? El tercero, los mecanismos para llegar a la verdad. Y el de hoy, que fue, ¿cómo es que le pusimos? Ya está, se me olvidó. Causa y efecto. Causa y efecto, la ley universal, la gran ley universal. Entonces ahí serían 4 para que lo vea, ya sabe cómo se entra, si tiene la necesidad de conocer los anteriores. Y ahí va a encontrar otras listas que he hecho con Robinson aquí de la neurociencia espiritual, de las sectas, bueno, de todo eso ahí está. Bien, Robinson, nos vemos, mi hermano. Claro que sí, Neil. Un saludo para toda la gente que se conecta. Multipliquen esto, compártanlo. Recuerden darle like al programa porque eso hace que el algoritmo lo muestre a más gente. Comenten, súper importante. Y si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Súper importante para que cada vez que Neil y el programa en general de Descubriendo monte algún tipo de contenido, usted sea el primero en enterarse. Gracias. Un abrazo para ustedes y recuerden, la ley de causa y efecto no llega para castigar, sino para liberarte
de la victimización y que aprendas en un proceso de amor y de conciencia. Un abrazo, Robinson, cuídate. Igual, papá. Robinson Devia con nosotros, como todos los lunes de Aplicación Descubriendo. Recuerden que el próximo lunes nuevamente estaremos con él para seguir ampliando el estudio de la lógica de la lógica. Y como él nos recomendó, porfa, el like, eso nos ayuda mucho para seguir expandiendo este contenido a muchos más buscadores como ustedes. Aquí en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Chao, chao. Descubriendo. Con la certeza en la búsqueda de la verdad.